feriado de difuntos y fiestas de Cuenca durará 5 días. El presidente Daniel Noboa suspendió la jornada laboral del jueves 31 de octubre. La medida es obligatoria para el sector público y opcional para los privados. Los horarios de cortes de energía se ampliaron desde hoy a 14 horas diarias, porque el gobierno decidió apagar la central de Mazar para evitar un colapso del sistema hidroeléctrico en Paute. El Comité Consultivo de Economía e Ingeniería propone al gobierno mantener los horarios de cortes de 14 horas, pero garantizar jornadas laborales de 6 horas, sin apagones. Ganaderos y agricultores trabajan a pérdida en los alrededores del río Paute en Azuay, donde el agua llega hasta 40 metros por debajo de su nivel normal. Mientras en los ríos y Santo Domingo los cultivos no crecen por el estiaje. Ecuador reporta el mayor número de detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos desde el año 2021. Y el grupo que más emigra son hombres solteros entre 18 y 35 años. Una encuesta del New York Times proyecta un empate técnico en Estados Unidos entre los candidatos Donald Trump y Kamala Harris, que en los últimos días de campaña se apoyan en celebridades como Elon Musk y Barack Obama. La Liga Pro modificó los horarios de la fecha 11 de la fase 2 del campeonato nacional. Por la crisis energética, todos los partidos se jugarán con luz natural. Ecuaterra llegó hasta el bosque de La Perla en Santo Domingo de los Áchilas. Es el último remanente de bosque tropical húmedo y alberga plantas milenarias y sorprendentes. Viernes 25 de octubre, amigos, información destacada ahora en Televistazo Estelar. Bienvenidos. El gobierno suspendió la jornada laboral para el 31 de octubre, previo al extenso feriado que arranca a inicios de noviembre. Luego con que oficializó la iniciativa fue expedido este viernes 25 de octubre, día en que comienzan los apagones de 14 horas al día. La medida es obligatoria para el sector público, que recuperará la jornada con 1 hora adicional en los días laborables siguientes. Para el sector privado es opcional. El 31 de octubre es el día previo al inicio del feriado de 4 días por el Día de los Difuntos y por la Independencia de Cuenca. En la primera parte del decreto, en la que se exponen los considerandos, el mandatario alega que con la decisión lo que se busca es fomentar el turismo. Al mes de octubre de 2024, los indicadores clave en la actividad turística han determinado que es necesario impulsar el turismo interno para la dinamización de divisas, recuperando las ventas activas y estimulando el empleo. Argumento que fue ratificado en un comunicado oficial subido a redes sociales por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. En el artículo 3 del decreto dice que durante la jornada suspendida se garantizará la provisión de servicios básicos, aunque en medio del estiaje no hay cómo garantizar el servicio de energía eléctrica para todo el país. Y poco después de emitido el decreto, el Ministerio de Educación anunció que también se suspenden las clases el jueves 31 de octubre en todas las instituciones educativas del país, en concordancia con la decisión que suspende la jornada laboral. En la mañana ya el Ministerio había modificado la jornada académica en escuelas y colegios por la ampliación de los cortes de energía. Los estudiantes, la jornada matutina, ingresarán 1 hora más tarde a clases, mientras que la jornada vespertina culminará 1 hora antes. Y en el caso del horario nocturno, las clases presenciales siguen suspendidas, lo dijo Alegría Crespo, titular de esa cartera de Estado. Escuchemos. Pues que en la jornada matutina ingresen 1 hora más tarde de su horario regular y salgan, digamos, a la misma hora que tenían establecida. En la jornada vespertina saldrán a las 5 de la tarde y la jornada nocturna se mantiene en la no presencialidad. Es importante recordar que no presencialidad no se refiere meramente a educación Zoom u online, sino también a actividades pedagógicas que puedan realizar en casa, a proyectos, lecturas, ensayos, es decir, que también hay esta alternativa pues de continuar con el proyecto educativo. Apagones, un calvario de 14 horas. Ampliar los horarios de apagones fue la decisión del gobierno para evitar un posible colapso del sistema de generación de Paute. Las condiciones hidrológicas del país no favorecieron el ofrecimiento del gobierno de reducir las horas de racionamientos eléctricos cada semana hasta llegar a 4 horas por día. Francisco Garcés ahora explica cuál es el panorama.
La situación de Mazar es la muestra de la crisis eléctrica que enfrenta el país. Una hora antes de que se ejecute la disposición de ampliar el horario de los apagones a 14 horas diarias, ese embalse rozó el límite de los 1.110 metros sobre el nivel del mar, en el que, según el SENACE, se pierde el control del embalse y de su hidroeléctrica. Para evitar que se pierdan los dos, el gobierno decidió subir de 8 a 14 horas diarias los cortes de electricidad y así lograr un ahorro adicional de 500 megavatios por día. Tomamos esta dura decisión basados en la difícil situación climática. Toda Sudamérica enfrenta una sequía sin precedentes. El principal problema son los caudales deprimidos en límites históricos, como es el caso de Mazar y Cocacodo Sinclair. Mazar fue apagada a las 7 de la mañana y empezó la paulatina recuperación del nivel de su embalse. Molino y Sopladora, que están más abajo en el mismo río Paute, también tienen un respiro. Fueron apagadas a las 9 de la mañana para que sus embalses recuperen algo de su nivel. A última hora, el gobierno evitó drenar el agua restante de Mazar hacia el embalse de Amalusa de la central Molino. Se reduce así el riesgo de que ese embalse también se agote en pocos días si no se presentan en la cuenca del río Paute lluvias intensas y constantes. Con los horarios actuales de apagones, el consumo eléctrico del país se ha reducido en 1.800 megavatios. Ese es el volumen de electricidad que bajo las actuales condiciones no se puede cubrir con las hidroeléctricas que trabajan al 30% de su capacidad por falta de agua y las termoeléctricas que están produciendo solamente 1.000 megavatios. Este fin de semana en prácticamente todo el país los cortes de luz serán de hasta 14 horas, divididos en franjas de hasta 8 horas continuas. En algunos puntos las empresas eléctricas cortarán el suministro incluso hasta 3 veces al día. Tomen nota porque a continuación Luisa María Heredia explica el cronograma de apagones. Los racionamientos desde este viernes y al menos hasta el domingo durarán 14 horas y estarán divididos en 2 o 3 franjas. En Esmeraldas habrá cortes de 5 horas continuas en los balnearios y zonas turísticas como Atacames, donde no habrá energía eléctrica desde las 0 hasta las 5 horas. Tampoco entre las 8 y 13 horas ni entre las 16 y 20 horas. En el resto de la provincia, la primera franja va desde la medianoche hasta las 7 de la mañana o desde las 6 hasta las 13 horas. Y habrá un segundo racionamiento entre las 11 y 18 horas. Entre las 17 y 0 horas. Para Manabí hay apagones programados desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada, de 7 a 13 horas y de 16 a 20 horas en Bahía de Caracas y una parte de Manta y Puerto Viejo. Para el resto de la capital manabita, como la zona del centro, rige otro horario, de 4 a 9 horas, de 12 a 16 horas y de 19 a 0 horas. En Santa Elena, sobre todo en los alrededores de la ruta del Espóndilus, no habrá luz entre 0 y 7 horas y entre 12 y 19 horas. En balnearios como Salinas y Montañita, conocidos por su actividad nocturna, habrá apagones entre las 5 de la mañana y el mediodía y entre las 17 y 0 horas. En Guayas los cortes serán principalmente de 0 a 5 horas, de 8 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Pero en Guayaquil, además de ese horario, habrá 7 más dependiendo del sector, todos de 3 franjas. Las 2 primeras de 5 horas continuas y la última de 4. En los ríos habrá apagones generales en cantones como Babahoyo entre las 4 y 9 horas, las 12 y 17 horas y las 20 y 0 horas. En el Oro hay ciudades como Machala que no tendrán luz entre las 0 y 7 horas y entre las 14 y 21 horas. En casi toda la sierra, en provincias como Loja, Suay, Cañar, Tungurahua y Pichincha, hay previstas 2 franjas de racionamientos de hasta 8 horas continuas, una en la mañana y otra en la tarde. Por ejemplo, en Quito, sectores como Conocoto, Tumbaco y Cumbayán no tendrán luz de 7 a 14 horas y de 17 a 0 horas. La excepción es Cuenca, donde sí habrá 3 apagones por día, entre las 3 y 8 horas, entre las 12 y 17 horas y entre las 20 y 0 horas. En el oriente, en cambio, en provincias como Sucumbíos, Orellana, Napo y Morona Santiago, habrá cortes segmentados de 7 horas en franjas que van desde las 0 hasta las 7 y de 12 a 19 horas. Las 8 principales hidroeléctricas de Ecuador pasan por una crisis debido a la falta de agua. No llegan a producir ni siquiera el 20% de su capacidad, lo que agrava la generación energética del país. Francisco Garcés describe cuál es el estado actual de esas centrales. Con las 3 centrales hidroeléctricas del río Paute fuera de operación, el país suma 14 horas de apagón por día. La provisión depende ahora de otras 5 centrales, pero ¿qué pasa con ellas? Todas operan parcialmente debido a la falta de agua en los ríos.
Deberían producir hasta 2.300 megavatios, pero están generando solo 630 en promedio. Coca-Cola Sinclair en Napo es la más grande de ellas. Pasa por una crisis sin precedentes debido a la sequía en el río Coca, que la lleva a generar solo 370 megavatios de los 1.500 que puede producir. Agollán y San Francisco están en el río Pastaza y generan solo 125 megavatios de los 386 que pueden producir en condiciones normales. Su problema es que el río tiene un caudal de 45 metros cúbicos por segundo, menos de la mitad de lo que requieren. Mina San Francisco está en el sur del país, entre Azua y El Oro. Este viernes produjo 8 megavatios en promedio, pese a que tiene capacidad para generar 270 megavatios. Está en el río Jubones y fue diseñada para funcionar con un caudal de 45 metros cúbicos por segundo. Solo está recibiendo 7 metros. La hidroeléctrica Marcela Aniado está entre Guayas y Manabí y es la que mejores condiciones de generación tiene. Produce 133 megavatios de los 213 que tiene de capacidad porque aún recibe agua suficiente para operar. Las demás hidroeléctricas más pequeñas distribuidas en el país sufren también los efectos de la sequía. Deberían producir hasta 2.800 megavatios. En promedio, solo generan 428 megavatios. Las condiciones hídricas indican, por ahora, que cualquiera de las 5 hidroeléctricas puede dejar de funcionar. Con la crisis energética, varios negocios van camino a la quiebra. Desde hace un mes, las cooperativas registran un mayor número de clientes en mora. En el último mes, esas instituciones financieras han dejado de cobrar 1.800 millones de dólares y también los bancos privados reportan un aumento de créditos impagos y llaman a los clientes para refinanciar sus deudas. Hernán Higuera con más información del panorama financiero en el país. Restaurantes y hoteles que se mantenían con créditos del sistema financiero están entre los clientes con altos índices de morosidad en bancos y cooperativas tras el primer mes de apagones. Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las 402 cooperativas dejaron de percibir 1.800 millones de dólares porque sus clientes no cumplieron con los pagos. La morosidad alcanzó el 9%, un índice superior al registrado en pandemia. Ante esta problemática se plantea alternativas. La entidad financiera puede entrar a aplicar medidas de novación, refinanciamiento, reestructuración de deudas, ¿no? Dándoles incluso periodos de gracia para que puedan recuperarse una vez que comiencen a generar ingresos, poder continuar con los pagos. Esmeraldas, Guayas y Pichincha son las provincias con mayor morosidad. Los bancos privados, en cambio, intentan sostener la morosidad en el 3.5% y para eso están resolviendo los casos de forma individual. Que si alguien, una industria, una persona natural tiene dificultades en este momento debido a las circunstancias eléctricas, lo más aconsejable es que se acerque a su institución, comente su caso y con total seguridad va a encontrar una ayuda en el momento en que está solicitándola y adecuada a sus necesidades. La banca y las cooperativas ofrecen planes de alivio financiero. No pasan por condonación de deudas porque las carteras de crédito se financian con dineros de los mismos clientes a quienes la banca les paga intereses. El Sistema Financiero Nacional también adopta medidas operativas para garantizar la atención a los clientes tanto en cajeros como en agencias en el país, para no interrumpir los servicios habituales. Lo hacen con generación propia. Sequía, la vida en jaque. En la cola del embalse del río Paute, el agua cayó hasta 40 metros por debajo de su nivel normal. La sequía ha dejado un suelo árido, agrietado y afecta también a los pequeños productores ganaderos de la zona. Luis Alfredo Zúñiga llegó hasta ese punto y nos muestra lo grave de la situación climática y también los efectos de la sequía. Si la sequía se evidencia en la represa de Mazar, lo que ocurre 30 kilómetros aguas abajo, en la cola del embalse del río Paute, es mucho peor. Televistazo recorrió esta zona, que hoy muestra un suelo seco.
polvoso y agrietado. Solo quedan ramas de lo que en algún momento fue vegetación. En este terreno árido por el que caminamos y mucho más arriba, debería estar cubierto por agua. Aquí en la cola del embalse el nivel ha bajado entre 30 a 40 metros por debajo del promedio. El estiaje no solo deja huella en el paisaje, también en los pobladores de la zona, quienes en un 95% se dedican a la ganadería. Los demás trabajan en agricultura y turismo, actividades golpeadas desde hace casi 2 meses. Blanca Collago, de 60 años, dice que todo es una cadena. Sin lluvias hay menos hierba y sus vacas tienen poco alimento y producen menos leche. Cuando había la hierba, nosotros sabíamos, cada quincena sabíamos entregar 20 litros. 20 litros. Ahora ya como ya no hay hierba, ya tenemos solo los 15 litros. En la parroquia Palmas del cantón Sevilla de Oro en Azuay hay 100 pequeños productores con 5.000 cabezas de ganado y están pasando por lo mismo. Palmas produce alrededor de unos 10.000 litros diarios. ¿Y ahora? Entonces ahora se va bajando, estamos hablando de 7.000 litros diarios. El sol intenso también está causando enfermedades al ganado. La tierra tampoco se presta para tener un adecuado cultivo de maíz ni frijol, comunes en esta zona. En cuanto al turismo, los pequeños botes en los que navegaban los visitantes están abandonados, estancados en el suelo polvoso donde antes había agua. En esta zona rural los habitantes no tienen un cálculo general de pérdidas, pero tienen claro que su economía está golpeada y empeorará si se prolonga la sequía, que ya suma 105 días. De igual forma, en la provincia de Los Ríos, agricultores de 4 cantones enfrentan un difícil panorama debido a la sequía. Cultivos como los de cacao y plátano se pierden por falta de riego. También en Santo Domingo de los Áchilas, quienes tienen plantaciones de papaya hawaiana, por ejemplo, sufren los estragos por la falta de lluvias. La sequía ha transformado el paisaje agrícola en 4 cantones de la provincia de Los Ríos. En Junquillo, en Vinces, el estero que lleva su nombre está seco en un 80%. En esta zona hay 120 productores que dependen de los pozos que ya no tienen agua. Para irrigar sus cultivos de plátano y cacao, así como para atender a su ganado, han construido 4 albarradas, pero solo 2 logran retener agua. Que el verde se está quedando muy chiquito. Está escaso, como puede ver, se queda así como sin crecer, sin desarrollar. En tiempos anteriores nosotros cuando estábamos desabastecidos de agua sacábamos el ganado a tomar aquí el río. Pero lamentablemente el río ya casi no existe, se ha embancado. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos en la provincia de Los Ríos, más de 4.500 personas enfrentan las consecuencias de la sequía en al menos 30 sectores rurales de Mocache, Palenque y Vinces. Aunque Ventanas no figura en la lista oficial, Televistazo constató que en el sector Cacheli, al norte de esta localidad, el panorama es similar. La tierra presenta grietas y los 100 pozos profundos apenas cuentan con 1 metro de agua. En la zona hay una albarrada de 15 metros de ancho por 60 de largo que en este momento solo permite regar 9 hectáreas de cacao una vez al mes. Al realizar el riego, el agua se agota en solo 3 horas y tarda 30 días en volver a llenarse. En Santo Domingo de los Áchilas, la escasez de agua ha obligado a los productores de papaya hawaiana en San Jacinto de Búa a buscar diversas fuentes para obtener el líquido necesario y mantener sus plantaciones. Jesús Monar, quien cultiva 10 hectáreas de papaya, debe recorrer horas en busca de esteros cercanos para recolectar agua. Además, ha tenido que invertir más recursos en contratar personal para aplicar fertilizantes mezclados con agua mediante el método drench, regando una por una las 20.000 plantas que posee. Aunque aún no hay una cifra determinada de agricultores afectados en Santo Domingo, cerca de 50 jornaleros de San Jacinto de Búa señalan que la sequía es tan severa que sus frutos caen permanentemente, lo que reduce aún más la producción.
Irán reporta una serie de explosiones ocurridas en Teherán en el inicio de la retaliación de Israel por el lanzamiento de 200 misiles balísticos el 1 de octubre. Aviones israelíes sobrevolaron Siria para ingresar al espacio aéreo iraní y atacar. Son bombardeos de la capital y en el norte del país dirigidos contra bases militares, ya que por presiones de Estados Unidos ni la infraestructura petrolera ni las instalaciones nucleares debían ser blancos de la respuesta israelí. El vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel confirmó que los ataques contra Irán están en marcha. Israel atacó un complejo donde se hospedan periodistas que cubren la guerra contra Hezbollah. 2 camarógrafos y un técnico de canales libaneses y de otros países árabes murieron en el bombardeo, mientras que otros 3 están heridos. Las fuerzas de defensa dicen que esos medios son afines al grupo extremista, pero el gobierno de Líbano condenó el ataque. Ocurrió en Hasbaya, en el sureste de Líbano. Bloques asignados a miembros de la prensa local y de otros países árabes quedaron demolidos en un ataque nocturno. En los restos de las instalaciones se observan equipos, cascos y chalecos de prensa. En los exteriores, vehículos volcados y destruidos. Hay 3 muertos, 2 son camarógrafos y 1 un técnico de sonido. Trabajaban para Al-Manar y Al-Mayadin, este último, un medio libanés que según Israel es muy cercano a Irán y a su aliado Hezbollah. El gobierno libanés calificó este hecho como un crimen de guerra. Indicaron que otros 3 reporteros están heridos y el ministro de Información dijo que fue un asesinato premeditado. El Ministerio de Salud contabiliza hasta ahora 11 periodistas muertos desde que comenzaron los combates en octubre del año pasado. Pero Israel reportó que por los ataques de esta madrugada en esa región, murió también un comandante de una unidad de élite de Hezbollah, señalado como objetivo clave de la ofensiva. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió hoy en Londres con el primer ministro interino de Líbano, Najib Mikati. Washington presiona al gobierno libanés para que contenga a Hezbollah. Pero así también ha dicho que urge una solución diplomática a esta crisis, tal como ocurre con los ataques de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza. Blinken se reunió también con el ministro de Exteriores de Jordania, quien ha calificado a esa guerra como una operación de limpieza étnica de Israel contra el pueblo palestino y condenó al gobierno de Benjamín Netanyahu por no atender los llamados internacionales para poner fin a ese conflicto, llevando a una crisis humanitaria sin precedentes. La Fuerza Aérea conmemoró este viernes 104 años de creación. Durante la ceremonia, el comandante de la FAE habló de la necesidad de adquirir aviones de combate pese a los problemas económicos que enfrenta hoy el país. Paul Romero cubrió el evento. 4 aviones de combate Super Tucano lanzaron fuegos artificiales y realizaron maniobras acrobáticas. Esto sucedió hoy en la base aérea Mariscal Sucre, en el antiguo aeropuerto de Quito. La Fuerza Aérea celebraba 104 años de creación. También desfilaron por el cielo durante 1 hora 4 helicópteros de rescate, un avión de carga Hércules escoltado de 4 aeronaves pequeñas, un avión Boeing de transporte, un avión Twin Otter, 6 avionetas Grove de entrenamiento y formación de pilotos. Al aniversario asistieron el presidente Daniel Noboa, el ministro de Defensa, la cúpula militar, la ministra del Interior Mónica Palencia, que este miércoles evitó su censura y destitución en la Asamblea. Y estuvieron otros ministros, Lavinia Balbonesi, esposa del presidente, y Álvaro, su pequeño hijo. En la plataforma de 1 kilómetro cuadrado estuvieron formados 500 militares. El mandatario, tras saludar a los invitados, habló 3 minutos. Agradeció el apoyo de la FAE para controlar los incendios y las operaciones contra el crimen organizado. No evocó en forma alguna la crisis eléctrica. Tenemos de frente nuevos desafíos que requieren que arrimemos el hombro para superarlos. Ante cada crisis nos levantamos con fuerza, porque si algo nos caracteriza a los ecuatorianos es que no hay obstáculo que nos pueda detener. Siempre salimos adelante. Antes del presidente, habló el comandante de la FAE, Celiano Ceballos, sobre el plan de recuperación de la FAE, que empezó en 2023 para modernizar aeronaves paradas por la falta de mantenimiento. Pese a la crisis económica, dijo que la adquisición de aviones de guerra es necesaria. Para ejercer una verdadera soberanía y control de nuestro espacio aéreo, es indispensable recuperar la aviación supersónica. Somos conscientes de la grave situación económica de nuestro país y otras urgencias que tiene el Estado, pero es importante
por la seguridad y defensa nacional. En la ceremonia ascendió un general y se graduaron 46 técnicos especialistas, pilotos, entre otros oficiales. El aniversario de la FAE terminó con un desfile de cadetes. Entonces salió el mandatario con la cúpula militar, que lo acompañó hasta su caravana que estaba a unos 300 metros. Desde el año 2021 se registra la cifra más alta de detenciones de ecuatorianos en la frontera entre México y Estados Unidos. Quienes más viajaron fueron hombres solteros en edades productivas entre los 18 y 35 años, como lo informa Bessie Granja. En 2024, 124.000 ecuatorianos fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, la cifra más alta en comparación con los últimos 4 años. En este periodo viajaron menos familias. En 2024 fueron más adultos solteros los que se arriesgaron a la travesía irregular. En 2023 se registraron 49.334, mientras este año se incrementaron a 72.984. 8 de cada 10 migrantes fueron hombres, mientras 2 de cada 10 mujeres. Los varones en edad productiva encabezan las estadísticas. 6 de cada 10 migrantes tenían entre 18 y 35 años, mientras 3 de cada 10 de 36 a 55. Solo 1 de cada 10 compatriotas tenía más de 56 años. La mayoría proviene de Pichincha, Guayas y Cotopaxi. En 2024 se redujo la cifra de niños ecuatorianos que viajaron solos a la frontera estadounidense de 3.895 en 2023 a 3.011 en 2024. La mayoría de los migrantes que trata de ingresar a territorio estadounidense sin visa lo hace por corredores desde México hasta San Diego en el estado de California y Tucson en Arizona. En la recta final de la campaña presidencial de Estados Unidos, 2 figuras prominentes saltan a la arena en apoyo a los candidatos. El expresidente Barack Obama participa activamente de la campaña de Kamala Harris y el magnate de la tecnología Elon Musk entrega millones de dólares en apoyo del republicano Donald Trump. Eliana Suárez con detalles del panorama electoral. Los sondeos en Estados Unidos muestran a Donald Trump y Kamala Harris empatados en una tendencia que parece inamovible. La encuesta final realizada por el diario The New York Times y Siena College pone a Donald Trump con 48% y a Kamala Harris también con 48% en la intención de votos. Un empate tanto a escala nacional como en los estados indecisos. Y es precisamente en esos territorios donde concentran sus campañas, a las que han sumado a importantes figuras. El empresario tecnológico Elon Musk, que ahora usa su influencia y su dinero en apoyo al republicano Donald Trump. Musk ofreció sortear premios de $1 millón entre votantes registrados en Arizona, Michigan, Georgia, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, para que firmen una petición en apoyo a enmiendas constitucionales para proteger el derecho a la libertad de religión y el libre porte de armas. Ya ha entregado 2 cheques a pesar de que el Departamento de Justicia le ha advertido que esos pagos van en contra de la ley electoral. Además, desde julio ha donado $75 millones al Trump America PAC, un comité político que apoya la campaña. Mientras tanto, los demócratas recurren al expresidente Barack Obama, quien este jueves se unió a Kamala Harris en un mitin político en Georgia. Obama ya ha visitado los estados de Pensilvania, Wisconsin y Michigan, llamando a los ciudadanos a salvar la democracia eligiendo a Harris. Pero además, varias estrellas del espectáculo se han sumado para apoyarla, como la leyenda del rock, Bruce Springsteen, el rapero Eminem y la cantante más premiada de los Grammy, Beyoncé Knowles. Todo esto en medio de ataques personales entre Trump y Harris. Harris dice que Trump es un fascista, que está cada vez más desquiciado e inestable. Mientras que Trump culpó a Kamala de convertir a Estados Unidos en un tacho de basura debido a la política migratoria. La cadena de comidas rápidas McDonald's en Estados Unidos identificó que las cebollas que provee la compañía Taylor Farms son la fuente del brote de la bacteria E. coli identificado en ese país. Por su parte, Taylor Farms informó que por precaución retiró el producto de su planta en el estado de Colorado. Mientras tanto, McDonald's Ecuador aclara que no se abastece de la empresa involucrada en Estados Unidos y que mantiene una cuidadosa selección y auditoría a sus proveedores, además de la trazabilidad de sus productos.
Y una escuela de un barrio humilde de Argentina fue seleccionada como la mejor del mundo en la categoría Colaboración Comunitaria. El premio fue otorgado por la plataforma educativa británica T4, que reconoce la labor de la institución, que tiene 700 estudiantes procedentes de familias de bajos recursos. En una de las zonas de menos recursos de la provincia de Buenos Aires está el Colegio María de Guadalupe, un instituto modesto, pero que ahora es reconocido como el mejor del mundo. Abrió sus puertas en 2012 como una acción solidaria cuando personas que ayudaban a los habitantes del barrio Las Tunas y la Iglesia Católica se unieron para su construcción. En ese entonces tenía 150 alumnos de los 3 primeros grados de educación básica. Ahora son 700 que van desde el preescolar hasta el último de secundaria. Aunque es una institución privada, los estudiantes son niños y jóvenes procedentes de familias de bajos recursos. Sus matrículas son en gran parte subsidiadas por organizaciones sociales, la iglesia y el gobierno, y solo deben pagar $30 mensuales. Para el ingreso, la directiva da prioridad a las familias en situación de extrema vulnerabilidad, y si no les es posible pagar la mensualidad, tienen un sistema de becas. Además, cuentan con un equipo humano que hace seguimiento a los niños que han sufrido violencia intrafamiliar o de algún otro tipo, y promueven actividades comunitarias para la integración. Por su labor, la plataforma educativa británica T4 les otorgó el premio a la mejor escuela del mundo, con un incentivo económico de $10.000. Un galardón por el que compiten miles de centros educativos en todo el mundo en 5 categorías: acción ambiental, innovación, superación de la adversidad, promoción de vida saludable y colaboración comunitaria, que fue el que recibieron. Reconocen así el esfuerzo del colegio para lograr que la mitad de sus estudiantes graduados ingresen a la universidad y que el 90% estudien o trabajen. Cifras por encima de la media nacional de Argentina, que es del 75%. Y ahora es momento de revisar cuál es el estado del tiempo pronosticado para mañana, para este sábado 26 de octubre. En la región costa se pronostica una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 21 grados, con una radiación ultravioleta entre 7 y 8, que significa alto y muy alto. Pero ¿cuáles son los pronósticos en la región interandina? En la sierra se espera una temperatura máxima de hasta 27 grados y una mínima de 8 grados, ojo, con un índice UV entre niveles 11 y 12, que están considerados por el INAMI como extremadamente altos. Y atención, porque el Instituto de Meteorología alerta de temperaturas muy altas y radiación extremadamente alta en zonas donde se sitúan las principales hidroeléctricas del país. Este fenómeno se va a mantener hasta el domingo 27 de octubre. Apagones. ¿Cómo cambió mi vida? Las 14 horas diarias de apagones tomaron por sorpresa al país. Hoy todos los ecuatorianos comenzaron su jornada tratando de seguir adelante pese a esta nueva realidad. María Cecilia Largacha relata cómo los comerciantes se enfrentan los cortes, incluso los veterinarios, y el panorama también en las intersecciones con semáforos apagados. Son pocas las veces en las que los ecuatorianos logran ponerse de acuerdo en algo, y da la impresión de que esta es una de ellas. Realmente con los cortes sí es muy difícil, están muy bajas las ventas. Económicamente estamos yendo al desastre prácticamente. No hay cómo hacer nada, de ahorita mismo las máquinas apagadas. A primera vista, las ciudades siguen su marcha, porque cada cual en su respectivo espacio salió a producir. Pero es que producir con 14 horas de apagón es una tarea monumental. No solo porque las calles son un caos de esquinas sin semáforos, sino porque todo el mundo siente el impacto de la falta de luz. Se está perdiendo durísimo. Ricardo, por ejemplo, quien es taxista en Quito. La gente tampoco puede tomar un transporte porque no hay cusqui. O Jorge Luis, que administra una clínica veterinaria en Guayaquil. Si no tuviéramos generador, imagínense cómo poner una vacuna a oscuras. O imagínense poderle encontrar la vena a un gatito bebé. Sería imposible. Porque los generadores, al igual que hace unos años las mascarillas, se han convertido ahora en una parte esencial de la nueva normalidad.
Es lo que permite seguir funcionando, seguir viendo negocios abiertos, patios de comida con gente. Aunque bajo ese aire de normalidad hay un esfuerzo que ha vuelto a quedarse corto. De 5 galones de diésel nos está costando más o menos $13 y eso abastece para 8 horas nada más. Y ahora ya no son 8, sino 14 las horas de apagón. Y la gente sigue esforzándose y el país aparenta seguir moviéndose, aunque sumido en la angustia y literalmente en la oscuridad. Y Televistazo sigue mostrando cómo los ciudadanos se adaptan en sus labores diarias para paliar los efectos negativos de la falta de energía. Vamos a hablar ahora de Johnny Martínez, cirquero, y Rila Calderón, propietaria de una fábrica de uniformes. Cuentan cómo los apagones han cambiado su vida. Vamos rápido, tienen que arreglar el circo. La afectación que tenemos a nivel nacional es el horario de los cortes, porque llegan a cierta hora que se coinciden con los horarios de funciones de los circos y prácticamente se suspenden las funciones. Y la gente, por más que se tiene generadores, no sale de las casas porque es muy peligroso para ellos. Tenemos unos juegos mecánicos aquí al lado y ellos nos facilitan la luz. ¿Me entiendes? Cuando ya llega la luz normal, mira, acaba de llegar la luz. Estamos perdiendo lo que es de trabajar porque se chocan en el horario. Da bastante pesar porque hay amigos que han cerrado su circo porque ya no dan más. Está emigrando mucha gente, artistas de circo en sí. Hasta yo quisiera salir volando, pero realmente no se puede porque uno decir ya bacán me voy, pero esto es duro de mover y dejar a mi país me da mucha pena porque hemos visto el cambio aquí en la ciudad también. Una ciudad muy hermosa, todo nacido y criado aquí, y no poder llegar a mi ciudad a trabajar. Nosotros nos dedicamos a hacer uniformes de toda índole, especialmente uniforme ejecutivo, uniformes del área médica, uniformes del área hotelera, uniformes de chefs. Anteriormente nosotros en estos meses produjimos más o menos unos 1.500 uniformes y hoy pues estamos con unos 500, con unos 700, que no es más. Esta época siempre ha sido bastante alta para nosotros, ya que estamos a final de año y pues las empresas pues siempre requieren su provisión de uniformes para empezar su nuevo año. Pues nos ha tocado venir en horarios de 4 de la mañana a 12 del día, o si no desde 12 de la noche a 6 de la mañana. Nos hemos atrasado con horas, con días, todo eso para poder cumplir, y eso ha afectado terriblemente tanto a mí como empresa y a mi cliente también. Tenemos un gasto diario solamente en transporte, alimentación fuera de las horas extras de unos $50 diarios. Al mes representa casi unos $3,000, unos $4,000, y ha elevado los gastos de producción pues en nuestra empresa. Esta tarde, tras un ataque armado frente al edificio de la Fiscalía de Manta, fue asesinado el fiscal Marcelo Vázquez. Según la Fiscalía General del Estado, también murió un policía que lo custodiaba. Vázquez fue trasladado a un hospital donde se confirmó su deceso. Los sicarios llegaron en un vehículo que se presume fue incinerado a pocas cuadras del crimen y no hay detenidos aún. El fiscal tenía 19 años como funcionario público. 2 vehículos reportados como robados fueron recuperados de los patios de una organización vinculada al movimiento indígena en Cotopaxi. Los acusados argumentan que dichos vehículos formaban parte de la aplicación de la justicia indígena. Patricio Viera amplía esta noticia. Eran las 11:45 de la noche de este jueves cuando 10 vehículos de la Policía Nacional ingresaron a la parroquia La Matriz en el cantón Saquisilí, Cotopaxi, donde está la sede de la Unión de Organizaciones Indígenas Hatarishum. Una vez en el lugar, 20 agentes y un fiscal provincial ingresaron pateando la puerta. Tras revisar 3 habitaciones en un dormitorio, identificaron a 3 personas responsables del cuidado de la sede. Y en el patio encontraron 2 vehículos que habían sido reportados como robados. Un vehículo incautado con orden judicial reporta en la página de la Fiscalía General del Estado con fecha 20 de junio el reporte de robo. Asimismo, el vehículo tipo camión en el sistema de la Policía Nacional SIPNE 3W se encuentra con reporte de robo con fecha 3 de septiembre del 2024. Esta mañana, los dirigentes del movimiento indígena de Cotopaxi respaldaron a Hatarishum
que es parte de su organización, y argumentaron que se trata de justicia indígena. Los vehículos que estuvieron aquí haciendo un momento de retención, un momento de garantía, es producto de un arreglo, de un debido proceso de justicia indígena, indicándose que estos vehículos estuvieron aquí parte de una deuda. En el operativo, que duró 45 minutos, no hubo detenidos. Los vehículos fueron asegurados con una grúa y trasladados a los patios de la policía en Cotopaxi. Apagones, un calvario de 14 horas. El Ministerio de Energía de Ecuador envió una propuesta de resolución al gobierno de Colombia para que se permita la compra de electricidad de empresas privadas de ese país. Sin embargo, Adriana Bermeo precisa que la reunión prevista para esta mañana con el ministro de Energía colombiano fue cancelada. A 14 horas. Tras el anuncio del incremento de los apagones a 14 horas, el gobierno busca cubrir parte del déficit con la compra de energía a Colombia. Estaba previsto que hoy a las 10 horas la ministra de Energía, Inés Manzano, mantenga una reunión con su par colombiano, Andrés Camacho, para pedir la reanudación de la venta de electricidad a Ecuador. Sin embargo, Camacho canceló la cita por imprevistos. Esto a pesar de que horas antes el presidente Gustavo Petro, en una publicación de su cuenta de X, reconoció que la sequía de Ecuador no da tregua y que es hora que todos los pueblos hermanos de Latinoamérica nos solidaricemos, pero no habló de una reanudación de la venta de energía eléctrica. Ecuador tiene otro tema pendiente con Colombia, que autorice la compra directa de energía a privados. Una empresa de ese país dispone, según dijo la ministra de Energía en Teleamazonas, de 200 megavatios para vender inmediatamente a Ecuador. Sin embargo, una resolución de la Comunidad Andina de Naciones CAN impide esa negociación. Televistazo supo que el gobierno envió el borrador de una resolución para dar paso a la compra de esa electricidad, pero hasta el momento Colombia no ha respondido. Ese país suspendió temporalmente las exportaciones de energía a Ecuador el 30 de septiembre, también por crisis energética. Hasta ese momento vendía 450 megavatios. Frente a la crisis energética, representantes de 5 gremios se reunieron para exponer propuestas al gobierno. Piden mantener los horarios extendidos de apagones y que la jornada laboral se reduzca a 6 horas. Carla Delgado cubrió esa cita y explica más detalles de estas alternativas planteadas. El Consejo Consultivo de Ingeniería y Economía, conformado por 5 gremios, proponen 14 alternativas al gobierno para mitigar la crisis energética. Lo hicieron hoy en Quito en una rueda de prensa. Entre las medidas sugieren mantener los horarios extendidos de 14 horas de apagones para incrementar el volumen de agua en Masar, generar hidroelectricidad para épocas de estiaje en noviembre y diciembre. Por lo menos hasta el mes de febrero o marzo, en donde comienzan a aparecer las lluvias en la zona principalmente del sur ecuatoriano, porque también esa parte hay que entenderlo. No llueve siempre al norte y al sur al mismo tiempo. El comité consultivo, conformado por ingenieros electrónicos, civiles, geólogos y economistas, propone que el gobierno disminuya la jornada laboral a 6 horas diarias. En donde el gobierno garantice totalmente el suministro de energía eléctrica. ¿Para qué? Para que tengamos un horario adecuado en el cual nosotros rindamos de mejor capacidad y podamos trabajar de mejor manera. En el documento que presentarán al gobierno también proponen ampliar la línea crediticia para la compra de generadores y UPS para uso residencial y comercio menor. Permitir que los GATS reactiven y generen energía eléctrica en sus jurisdicciones y emprender campañas intensivas a la población para concientizarla sobre la importancia del ahorro eléctrico. El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional con carácter de económico urgente el proyecto de ley orgánica para el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Ecuador y estímulo del deporte. La normativa propone que clubes y equipos y también sociedades civiles que participan en el deporte profesional adopten la figura de sociedades anónimas. Después de que el Consejo de Administración Legislativa califique el texto y lo envíe a una de las comisiones, corre el plazo de 30 días para que la Asamblea tramite el texto y de no hacerlo, entrará en vigencia automáticamente por el Ministerio de la Ley.
Este viernes se cumplió el quinto día del juicio del caso Metástasis con la apertura de los chats encontrados en los teléfonos del narcotraficante asesinado Leandro Norero. La audiencia continuará el domingo mientras Wilman Terán se prepara para enfrentar otro juicio y un nuevo proceso penal. Jacqueline Rodas sigue estos casos. A diferencia de los días anteriores, la quinta jornada del juicio del caso Metástasis terminó temprano por pedido de Wilman Terán. El procesado solicitó al tribunal que le dé tiempo para preparar otras 2 audiencias. Este sábado enfrentará la formulación de cargos por asociación ilícita en el caso Pantalla y el lunes su juicio por obstrucción de la justicia. Un abogado pidió al tribunal que trabajen 16 horas diarias para aprovechar el tiempo, porque en su casa no tiene luz y no puede hacer nada. Su planteamiento suscitó sonrisas a los asistentes. No fue acogido. El fiscal general subrogante Wilson Toainga siguió con la presentación de pruebas en contra de los 21 acusados. El perito informático mostró a los jueces, uno por uno, los chats encontrados en el teléfono del narcotraficante Leandro Norero. Empezó con los mensajes que intercambió con Fabián Camposano, su socio y encargado de los negocios de armas y drogas. Fugó del país antes de ser detenido y ahora está prófugo. Camposano aparece en los chats con el usuario Dinamoc y Norero como owner. Se escriben sobre la entrega de dinero a policías de San Borondón y armas a sus gatilleros. ¿Sí tenemos largos? Sí, ñaño, sí hay. ¿Cuántos hay? 26 me pasaron. Pásale a Cuyu 2 y a Ben unos 3, pero son M16. Ya le mando la foto. El perito abrió la fotografía enviada. Son armas. Luego siguió con más chats. Ñaño, a los pacos de Sambo, el que copia, el que me mandó el trima. Pásale una luca, porfa. Ya, ñaño, ya me organizo para hacer todo. El fiscal también expuso chats que involucran a ex jueces y ex fiscales que están siendo enjuiciados. No es información nueva, excepto para el tribunal. La audiencia se retoma este domingo a las 11 de la mañana. Las hijas del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio presentaron un libro en honor a su lucha contra la corrupción. Tamia y Amanda Villavicencio contaron con 19 testimonios de amigos, periodistas y también familiares para esta obra de 337 páginas. Carla Delgado tiene un resumen del texto. Soy de piel morena para amarte más. ¿Quién más que las hijas del periodista y ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio para rendirle un homenaje en un libro? Amanda y Tamia lo lanzaron anoche en Quito en la librería española. Se titula Un año más sin Fernando, una golondrina que sí hace verano. El libro tiene 337 páginas y además de los textos de las hijas, 19 amigos, familiares y periodistas describieron sobre Villavicencio, su vida, su trabajo periodístico y su labor política. Les invito a leer el libro, hay un testimonio ahí. Yo no sabía, nadie podía preverlo, que estábamos filmando, me tomo la humildad, sin falsas modestias, de decir una especie de último testimonio de Fernando. Mientras filmábamos, termina siendo un poderoso documento de memoria. Según las hijas, la obra refleja el profundo impacto que causó su padre en la esfera pública del país y lo que fue para ellas su inquebrantable compromiso con la justicia, la lucha contra la corrupción y la libertad de expresión. Después de la partida de Fernando Villavicencio, Ecuador ha quedado marcado por el vacío que deja la ausencia de un hombre valiente, íntegro y comprometido con la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Su legado no solo es una memoria, sino una luz que guía y nos ha acompañado a transformar el dolor en una fuerza poderosa para continuar su lucha. En la obra se detallan las circunstancias de la muerte de Villavicencio, las dudas que tienen hasta ahora sobre la información oficial y la larga espera para identificar a los autores intelectuales. Las hijas de Villavicencio lanzaron en otras ciudades el libro de la obra de su padre que recuerdan con alegría. Te amo con el alma, te amo sin medida. Ecuador busca marcar un nuevo récord Guinness por la mayor cantidad de personas dibujando en un mismo lugar, en este caso en Quito. Durante este fin de semana se notificaría al municipio de la ciudad si el país se hizo acreedor de uno de los reconocimientos más populares del mundo.
Ecuador generó esta mañana un evento para estar este año en el libro de récord Guinness. Reunió a 10.000 personas en el Parque Bicentenario, todas dibujando simultáneamente en una cartulina A4 un corazón y dentro una nube, un sol y una imagen que represente a Quito. Emocionante. Batimos el récord Casita de Amor. Terminamos en 3 minutos. Aquí lo que vamos a buscar es recuperar esa quiteñidad, recuperar toda la emoción de vivir en la ciudad de Quito. El reto duró 5 minutos. Empezó a las 10:30 y al finalizar se escucharon gritos y aplausos de estudiantes de colegio, personas de la tercera edad, padres y madres de familia que no podían ocultar su emoción, alzaban sus manos y saltaban. ¡Gracias, Quito, qué lindo! Actualmente, el récord pertenece a China con 4.173 personas que en 2019 dibujaron de forma simultánea. Yo creo que sí vamos a tener el récord por todo el apoyo que estamos dando. Veedores de Quito Turismo enviaron la información y los videos de monitoreo al jurado de récord Guinness en Estados Unidos. Bueno, y les contamos que Quito sí ganó el récord Guinness con la mayor cantidad de personas reunidas en un mismo lugar dibujando. Esa organización validó esta tarde los dibujos de 6.775 personas de los 10.000 inscritos. Y en Estados Unidos aumentó la demanda en los bancos de alimentos ante la falta de capacidad para solventar gastos. Los servicios de comida sin pago se han vuelto esenciales para abordar la creciente demanda de apoyo alimentario. Un informe conjunto de Coavisa con INEX. Para el estadounidense promedio, llegar a fin de mes se ha vuelto más costoso. Los más pobres hacen cola para que les entreguen comida en bancos de alimentos especiales, manejados por organizaciones no gubernamentales. Estas experimentan una demanda creciente. Por esto, para muchos estadounidenses, la economía es el tema más importante en estas elecciones presidenciales. La gente depende de nosotros para obtener todas sus proteínas y alimentos. Todo sigue subiendo. La gasolina, el alquiler, el seguro médico. Ya ni siquiera podemos salir. Apenas podemos comer. Según Rusty Souda, gerente de este banco de alimentos, una vez que Trump regrese, comenzará a ver que las cosas se desmoronan. Los precios han subido y los sueldos no han aumentado. Ser capaces de obtener comida gratis es una tremenda ayuda. ¿Te puedo preguntar por quién vas a votar? Tal vez por Trump. Cada mes este banco de alimentos en Nevada es responsable de alimentar 150,000 estadounidenses. Puede ir a recoger comida como carne, pechuga de pollo, jamón, huevos y limones. Días de entrenamiento fuerte, con lluvia, con sol, o sea, era muy duro. No es solo venir a entrenar, también hay que ver fútbol, entender fútbol. Los logros que tenemos es que hemos salido a un mundial. Es una rutina muy apretada, pero ya estoy acostumbrada y me gusta. Ecuador, las estrellas del balón. Un especial de Televistazo. Domingo 27 de octubre, 7 de la noche. Aquí en Ecuavisa. Un festival de danza, el estreno de una película de villanos, el concierto de un reconocido artista español y la inauguración del Festival de Cultura Coreana. Son algunas de las actividades que se desarrollarán en Quito, Guayaquil y Cuenca. Estefanía Arias con más datos de las actividades para este fin de semana. El Festival de Danza Fragmentos de Junio se inaugurará este fin de semana con 3 obras creadas por estudiantes de la Universidad de las Artes. Estas serán Danzando los Candados, de ecos a olas, y así de uno en otro y de otro en otro. Las funciones serán en el Teatro Zona Escena en Guayaquil, el viernes 25 y sábado 26, desde las 19 horas. Una obra que nace con el objetivo de cuestionar prácticas y pensamientos que abordan los constructos sociales de la masculinidad tradicional. Hombres sin H llegará a la Casa de la Cultura Núcleo Azuay el sábado 26 a las 19 horas y es dirigida por Carlos Delgado. No son historias de terror, sino 13 relatos cortos llenos de imaginación, ciencia ficción y algo de oscuridad. El demonio de la escritura es el nuevo libro de cuentos de la guayaquileña Solange Rodríguez.
En la obra, la autora incluye historias como la de una mujer que se ofrece al diablo y termina siendo venerada por él. La vegetariana, una novela ambientada en el Seúl contemporáneo, sigue a una ama de casa quien tras tener un sueño decide no volver a comer carne. Así, toda su vida normal se convierte en una perturbadora pesadilla. Un texto de la escritora surcoreana Han Kang, quien este año ganó el Premio Nobel de Literatura. Eddie y Venom están de regreso, esta vez huyendo de la persecución de sus dos mundos. El dúo se verá obligado a tomar una decisión devastadora que bajará el telón de su último baile y pone fin a la trilogía de uno de los villanos más populares de Marvel. La cinta, protagonizada por Tom Hardy, ya está en las carteleras del país. Y opiniones divididas tuvieron los ciudadanos frente al concierto público que se realizó esta tarde en una de las principales vías que conducen al sur de Guayaquil. Hubo quienes dijeron que por el tráfico e inseguridad que causan los apagones no era momento para el evento, mientras otros aseguraron en cambio que era mejor divertirse que quedarse en casa sin luz. Sobre una gran tarima instalada en medio de la avenida Machala, una de las principales vías que conducen al sur de Guayaquil, se realiza un concierto público que incluye artistas como Gerardo Morán y Medardo y sus players desde la tarde de este viernes. Aunque hubo a quienes les tomó por sorpresa este evento, en medio de apagones más drásticos, ya formaba parte de la agenda de las fiestas de independencia, que se publicó desde el 1 de octubre. Pese a los racionamientos, no se canceló. El municipio local que organizaba el evento usó 8 generadores de energía para camerino, audio y luces. Hubo quienes reaccionaron en contra por el tráfico que originó, que ya era pesado cuadras más atrás porque algunos semáforos no tenían energía. También pensando en la inseguridad, con calles oscuras al caer la noche. Pero también hubo quienes acudieron a este concierto como alternativa a quedarse en casa sin luz. Estar en casa, pero voy a estar metida en casa. Salir y verme un rato para venir a sacarme un poco del estrés de tantos problemas que la situación que estamos pasando. Hasta las 5 de la tarde los asistentes ocupaban una cuadra, mientras los comerciantes informales aprovechaban la oportunidad para ganar unos dólares en medio del público. El acto se extenderá hasta las 10 de la noche, con 300 policías y 45 agentes de tránsito asignados al orden. En la provincia de Santo Domingo de los Áchilas se encuentra el bosque La Perla. Es un tesoro natural que alberga plantas milenarias. Los visitantes pueden ascender incluso hasta sus copas, desde donde se tiene una vista privilegiada de la flora y fauna del área. Carla Delgado, junto al equipo de Ecuaterra, fueron hasta la zona. Veamos. A la parte final de esta entrega informativa, les recordamos que puede escanear el código QR que aparece en pantalla para conocer sobre los horarios actualizados de apagones de hasta 14 horas previstos para este fin de semana. Esa información también la encuentra en nuestra página web ecuavisa.com. Los esperamos, amigos, mañana en una nueva emisión de Televistazo a las 7 de la noche. Gracias siempre por su sintonía. Que descansen.